Bien, señores, aquí de nuevo en el Defensor del Pueblo y el Pueblo por este canal, como cada semana, tratando temas de interés para todos y todas las dominicanas. Bueno, y hablaba hace un rato sobre este tema de función pública, conversar con Paola Miranda y también con Miguel de León. Este tema de obligaciones y responsabilidades del Estado en materia de titulación de inmuebles. Paola, bienvenida al programa. Saludos, Marino. Miguel. Feliz año nuevo. Bienvenido. Para ustedes. Feliz año, Marino, de verdad que sí. Igual. Este tema tiene que ver con función pública, la titulación de bienes inmuebles del Estado. Lo que pasa es que la función pública es una rama del derecho público enmarcada dentro del ámbito del derecho administrativo, pero lo que hace es regular las relaciones de trabajo de los servidores y funcionarios públicos dentro de la administración pública. Eso es cuando hablamos de derecho laboral y función pública. Es correcto. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el derecho laboral y la función pública, y es el ámbito de aplicación o de regulación. El derecho del trabajo es en el ámbito civil, privado, y el de función pública es el derecho del trabajo del sector público, para decirlo de una forma más llana. ¿Cómo la gente entonces tiene que entender esto? Porque muchas veces, aunque el Código de Trabajo evidentemente para el sector privado y hay una ley de función pública para el empleado público, pero ¿cómo la gente puede distinguir esto y no confundirlo a la hora de tratar de reclamar sus prestaciones en el sector público? Bueno, si usted es un trabajador del sector privado, su empleador es un empresario, entonces usted está ante el derecho de trabajo, el derecho civil. Y si usted labora para el Estado Dominicano, entonces usted es un servidor o funcionario público. La gente entiende la relación que tiene con la contratación, dependiendo si es en el sector privado o en el sector público. Ahí se va a deslindar uno del otro. El servicio civil, la carrera administrativa, ¿tiene que ver mucho con esto de la función pública? Bueno, era el ámbito que aplicábamos incluso al suscribir la Carta Iberoamericana de Función Pública en el año 2003, que se aprovechó la 13ª reunión de jefes de Estado y de Gobierno en República Dominicana, y entonces el Estado Dominicano se suscribió para los cambios que le venían en el 2008. Está cumpliendo, entonces, porque el Estado Dominicano firma muchas cosas. Con relación a la función pública, sí, el Estado Dominicano cumplió. El Estado Dominicano confeccionó y promulgó esta ley, que es la 41-08, cuando suscribió la Carta Iberoamericana. Entonces la carrera civil o el servicio civil y carrera, que era como se llamaba la ley 1491, pasó a ser, o lo que hoy en día se conoce como la función pública. Está contenida aquí, en este código. Y sus reglamentos, los que se fueron creando en el 2009, luego en el 2015 y así hasta lo que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿el empleado público sigue accediendo a beneficios contractuales a propósito de esa nueva ley, de ese nuevo contrato? Todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la carrera, al servicio público, a ser servidores o empleados públicos en condiciones de igualdad. Tienen que cumplir una serie de requisitos, ser dominicano, estar en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. ¿No perdieron sus derechos los miembros de la carrera administrativa anterior? No, no los perdieron. Se hizo un reajuste, se hicieron exámenes, se elevó el nivel, desde mi punto de vista, de lo que se conocía como un servidor o un empleado público. Se le dieron oportunidades a esas personas para que se adaptaran y se educaran. Se les dio apertura para acceder a ciertos cursos técnicos, se les examinó y se hizo una evaluación de desempeño. No perdieron sus derechos. No perdieron sus derechos. No. Bueno, pues vamos a pasar con don Miguel de León, que tiene mucho que ver con garantizar el derecho de propiedad en el Estado. Correcto. ¿Cómo se maneja esa parte? Mira, el Estado se supone que en principio es el garante de la titulación de todos los terrenos, de todos los inmuebles, sea de dominio público y sea de dominio privado. Precisamente conforme a lo que establece la ley 108-05 sobre el registro inmobiliario. No obstante eso, también la Constitución de la República, en el artículo 51, que establece que el Estado debe ser el garante
en principio, de la titulación de todos los terrenos o de todos los inmuebles registrados. Tiene que buscársele un bajadero precisamente a los inmuebles que no están registrados en el Estado, o sea, que no han sido registrados, como los inmuebles, por ejemplo, los proyectos habitacionales o las parcelas de asentamientos precisamente campesinos, la reforma agraria. Ellos están buscando una manera o una solución para poder titularla definitivamente conforme a la Comisión Permanente de Titulación de Terreno del Estado, que fue creada en el año 2012. Entonces yo entiendo que el Estado ha hecho su trabajo, ha jugado su papel, y nosotros, el Defensor del Pueblo, desde la óptica neutral, estamos supervisando de que realmente se regularicen esos inmuebles. Pasa que en el Estado construyen muchísimas instituciones, hasta el Banco Agrícola llegó a construir, Sí. porque el sector Jardines del Norte es del Banco Agrícola. Y Sí. esa gente no tiene título. Entonces, ¿a través de qué mecanismo? Bueno, hay una institución que está coordinando la titulación. Sí. Pero ¿cómo va eso? ¿Qué papel juega el Defensor del Pueblo en este proceso? Y si la gente va ya también a buscar algún tipo de ayuda. Sí, sí, claro, la gente acude al Defensor del Pueblo a los fines de que uno le brinde la orientación y de que uno le dé seguimiento precisamente cuando ha habido un acto arbitrario o una omisión por parte de las entidades encargadas de titular esos inmuebles, esos proyectos habitacionales que datan desde el año 1962 hasta el 2008. Precisamente se creó la Comisión Permanente de Titulación de Terreno del Estado para esos fines, y no obstante eso también la integran precisamente el Banco Agrícola, el administrador del Banco Agrícola, la integra el director general de Bienes Nacionales, el director general del Instituto Nacional de la Vivienda y un representante de la Junta Agroempresarial Dominicana. O sea que hay una comisión. Sí, es una. Mientras más gente, menos se reúnen, ¿sabía? Se reúnen. Ellos están haciendo su labor. Inclusive el mismo presidente de la República dio el decreto, se dio a conocer ya el decreto 280-18, que precisamente es para poderle titular definitivamente los proyectos habitacionales que han creado o que han construido esas diversas entidades del Estado. Bueno, hay siempre confusión entre lo que la gente entiende que son bienes particulares, bienes de dominio público y bienes del Estado. Bueno, principalmente dominio público y bienes del Estado. Mira, los bienes de dominio público son los mismos bienes del Estado. Vienen siendo, por ejemplo, las calles, los parques, los caminos vecinales, que son inclusive bienes que no se pueden embargar, son inalienables. Y se pueden ocupar. No se pueden ocupar, a menos que haya una desafectación del bien de dominio público, que es cuando el Estado realiza la desafectación de ese inmueble y lo pone al comercio, o sea, puede realizar la venta de ese inmueble. Pero hay que realizar un proceso conforme lo establece la ley 108-05. ¿Llegan conflictos sobre ese tema ya? Ya al Defensor del Pueblo llegan conflictos de toda índole en cuanto a derecho inmobiliario se refiere. Ventas de inmuebles realizadas por el Estado Dominicano o de inmuebles que precisamente han sido adquiridos por ciudadanos y han sido ocupados inclusive por otro tipo de personas. Cuando cierran una calle y hacen un negocio, hacen un parque, eso ha llegado allá. Hay muchísimas calles en la capital que las cortan. La cortan. Y nadie puede hacer nada, ni siquiera el ayuntamiento, ni obras públicas. No, ese tipo de casos no ha llegado allá, para serte sincero. Lo que allá más llega es precisamente el asunto de la titulación de los inmuebles, que una persona no puede realizar ningún tipo de operación inmobiliaria con su vivienda o con su tierra que ha trabajado durante años, no puede tomar ningún tipo de préstamo, y eso en cierta forma le afecta. Porque no tiene el título. Porque no tiene el certificado de título. Bien, pues vamos a continuar sobre este tema y me gustaría que Paola, en el caso ya del derecho laboral y la función pública, me determine este tema de función pública a nivel constitucional. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos el derecho del trabajo
per se, contenido en el artículo 62 de la Constitución. El acceso al trabajo, todos los dominicanos y dominicanas tienen derecho a un trabajo digno y con seguridad laboral. Y precisamente el Estado dominicano es el garante de que esa seguridad laboral y que ese acceso con la creación de sus políticas públicas y aplicación de políticas públicas sea un acceso igualitario. Pero es muy parecido en este tipo de naciones de América Latina que, lamentándolo mucho, todos los ciudadanos no pueden acceder al empleo, ni al público ni al privado. Entonces ahí tenemos una bolsa de desempleo y altos niveles de desempleo en todo este tipo de repúblicas que se parecen económica, social y políticamente. Pero el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, es correcto. Lo que pasa es que sin trabajo, si usted no se puede ganar la vida, entonces no puede vivir dignamente. Usted no puede ejercer los demás derechos tampoco. Entonces ese es el tema. Ganarse la vida, se necesita la producción económica para que un Estado incluso pueda avanzar. Si la gente no tiene acceso a medios económicos, entonces nosotros o todas las naciones vamos enfocados hacia otro tipo de desgracias. La gente ociosa comete delitos, se deprime. Es una situación básicamente y se deriva totalmente en la pobreza. Bueno, el término eufemístico ahora de la desvinculación, eso suena muy bonito. Es utilizado regularmente, básicamente incluso, bueno, el sector privado, pero el Estado lo utiliza sin muchas veces valorar la inversión que se ha hecho en un funcionario, en una persona, sino que llega alguien a un puesto y dice, bueno, la mayoría de los que están aquí sencillamente se van porque yo tengo también un equipo que tiene que trabajar. Y eso supongo que afecta grandemente a la persona que tiene vinculación laboral con esa institución. En este caso, ¿cómo se manejan ustedes en el Defensor del Pueblo con este tipo de situaciones que se dan de gente que es desvinculada pero que no recibe algún tipo de prestación o se viola una norma de función pública? Para ningún ciudadano o ciudadana dominicana es un secreto el tema de las desvinculaciones masivas, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno. Inmediatamente toman posesión los funcionarios, de los que se conocen como cargos de alto nivel, comienzan las desvinculaciones masivas. Hace algún tiempo escuchamos directamente del presidente de la República detener el proceso de desvinculación masiva para no crear incluso un conflicto a lo interno de su política. El Defensor del Pueblo recibe todas las denuncias y querellas de estos ciudadanos. Podemos exhibir como una bandera de logro que pudimos lograr de los llamados gobiernos locales o ayuntamientos, la restitución o el pago de los beneficios laborales de varios empleados y servidores públicos que habían sido separados hace muchísimo tiempo. También encontramos la excusa lamentable de los funcionarios cuando estas personas desvinculadas acuden y le dicen, eso no fue en mi gestión, fue en la gestión anterior. Una irresponsabilidad. Y hablamos de una irresponsabilidad, hablamos de una arbitrariedad, hablamos de una omisión y precisamente como defensores del pueblo, actuando con el principio de neutralidad y total imparcialidad, nosotros entramos a observar dónde se han vulnerado los derechos y tratamos de restituirlos. Obviamente lo hacemos por la vía alternativa de los conflictos. Siempre menciono esa parte, porque ya la asesoría para reponer o revocar un acto administrativo, nosotros le explicamos los procesos a las personas. Incluso le damos la asesoría a los ciudadanos de cuáles son los recursos que deben de ejercer, los tiempos, los plazos, y lo remitimos al órgano rector que es el Ministerio de la Administración Pública. Es el órgano rector del empleo público en la República Dominicana. Ese tema es interesante. Vamos a continuar en breve tanto con Paola Lora como con Miguel de León sobre este tema y el de la propiedad inmobiliaria en el Estado luego de la pausa.